¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Hola, hola, sí, ¿qué tal? Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cuenta con diapositiva para el desarrollo de la clase del día de hoy? Sí, Ya, le voy a habilitar los realmente, permisos. ok, Ya, ya está admitido, doctor. ¿Le parece si comenzamos en 5 minutos? está bien, está bien. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Me escucha?
Hola, sí. Sí, doctor, ¿le parece si ya podemos empezar? eh, claro. Veo en el aula, somos solo 10, ¿verdad? O 8. Sí, ya conforme va pasando el tiempo se van conectando más participantes. Ok, ya. Sí, Ya sí, está está. bien. Sí, ya está bien. Ya le habilité los permisos para que pueda compartir su material. Ah, Ya está a bien. ver, Comienzo. Sí, a ver, doctor, comienzo con el saludo, leo su biografía y luego le cedo el uso de la palabra. ok, a ver. Ya está bien. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos Biloye y le damos la bienvenida a nuestro diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal. El día de hoy tenemos la presencia del doctor José Luis Rivera, quien es especialista en Derecho Procesal Penal desde el 2008 y reforma de justicia penal en el sector privado. Es miembro del Instituto de Ciencia Procesal Penal, es investigador de diversos temas vinculados al derecho procesal penal, con inclinación a la historia del derecho procesal penal y el derecho comparado, los que se manifiestan en la tesis de grado sobre el juicio de imputación formal y demás colaboraciones vinculadas al tratamiento de la prueba y sistemas procesales. Además, es colaborador en la publicación del Derecho Procesal Penal peruano y el habeas corpus, un enfoque cáustico, del doctor Arsenio Ore Guardia. Es escritor de diversos artículos de la materia y es litigante especializado en diversas áreas del derecho penal y procesal penal. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Eh, Buenas noches con todos. Muy agradecido por la invitación. Sí, como lo adelantó Stephanie, vamos a aprovechar voy a intentar ser respetuoso también de la hora, del día, feriado, para hacer de este tema o para desarrollar este tema de la manera más lúdica posible. Si hubiera alguna duda o alguna inquietud al respecto, pierdan cuidado en que pueden intervenir, no hay ningún inconveniente. Sin perjuicio de ello, yo voy a tratar de limitarme, si es posible, a unos 40 minutos, más o menos, para luego igual generar un espacio para poder intercambiar ideas, impresiones o comentarios sobre lo que se haya producido en la práctica o en sus respectivas investigaciones con relación al tema que voy a exponer, que es sobre la prueba trasladada en el proceso penal peruano. Antes de compartir la diapositiva, quisiera que partamos de dos conceptos, digamos, generales, ¿no? El primero de ellos guarda relación con el modelo del proceso penal al cual está escrito. Y esto particularmente lo relaciono con la función que esperamos debe cumplir el proceso penal, ¿no? Al respecto, tradicionalmente se ha definido que, o sea, se ha sostenido que el proceso penal es instrumental al derecho penal. Y esto, si bien puede ser cierto, también debe ser tomado con pinzas, por cuanto si es que nos quedamos únicamente con esa característica del proceso penal o con esa función del proceso penal, instrumental al derecho penal, en realidad nada diferenciaría de nuestro objeto de estudio dentro de los que estamos interesados en el derecho procesal penal, por ejemplo, con las actuaciones policiales o las actuaciones administrativas o los procedimientos de inteligencia, ¿no? En realidad, todo tipo de procedimiento, sea judicial o no, que puede en una hipótesis, tener como finalidad la realización del derecho penal. Bastará que el legislador, ¿no? En tanto que conciba, perdón, un procedimiento eficiente o eficaz, mejor dicho, eficaz para la persecución del delito, podríamos estar dando por superado esta función del proceso penal, si es que solamente limitamos la función del proceso penal a ser un mero instrumento de realización del derecho penal. No obstante que este es un concepto, digamos, mayormente compartido, ¿no? En la doctrina. Particularmente me llama la atención la otra función que también se espera del proceso penal, en la medida de que, no obstante que el proceso penal debe diseñarse con la finalidad de perseguir en efecto el esclarecimiento de los hechos y a partir de ello no pretender en efecto la imposición de una consecuencia jurídica, ¿no? Esto es la pena. En la sustanciación del proceso también nos debe importar
cómo el proceso se va configurando, cómo se va diseñando y cómo se va aplicando, ¿no? Esto es lo que se ha venido a denominar el debido proceso o la tutela judicial efectiva, como principios generales que al mismo tiempo comprenden otros principios, ¿no? Aquí ya hablamos de que, por ejemplo, no cualquier persecución penal va a permitir satisfacer la funcionalidad del proceso penal, sino solo aquel instrumento que al mismo tiempo que me asegure la persecución penal, la oportuna represión de una conducta con relevancia penal, ¿no? Al mismo tiempo, este instrumento me permita dar contenido a las garantías constitucionales, ¿no? Y en esa medida, por ejemplo, Geraldo Prado en Brasil desarrolla esta teoría, ¿no? A partir digamos, de la escuela garantista propia de Ferraioli, en el sentido de que en el proceso penal, pues, no estamos frente a una mera persecución penal, porque si no, repito, como diría Goldschmidt en su tiempo, sería suficiente que el legislador diseñe un estado policíaco eficaz a estos fines, ¿no? El proceso penal es algo más. Y esto que lo diferencia de cualquier otro instrumento se encuentra en el modo como los juristas, como los operadores van a dar contenido a las garantías constitucionales, ¿no? Amparadas no solamente en la legislación ordinaria, sino que tienen un respaldo en el derecho internacional, ¿no? En los tratados y pactos internacionales. Entonces, este es un primer concepto general del cual quiero partir para hablar de la prueba trasladada. El otro concepto general del cual quiero partir es que justamente en tanto que nos preocupó o al legislador le preocupó diseñar un específico proceso penal, resulta que el contenido de ese proceso penal, por ejemplo, ya tiene explícita una regla marcada en la ley de manera expresa, que se encuentra en el artículo 383.2, según el cual textualmente dice: no son oralizables los documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia ni a la actuación de ésta. Si es que algo no queda claro, repito, tengan toda la confianza de poder este, acá activar el icono de la mano y les doy la palabra. ¿Ok? Esta es una idea fundamental que me interesa también remarcar, porque con esto ya el legislador ya marcó un punto de partida con relación al modo cómo va a ser la actuación probatoria. Él dice, ha prescrito, ¿no? De manera imperativa, que con ocasión de la actuación probatoria no es de recibo en nuestro modelo. No me quiero detener aquí a si es que el modelo es acusatorio, inquisitivo, mixto, para no entrar en esa discusión, ¿no? Porque si no saldríamos del tema que nos ha convocado, ¿no? Pero más allá de la etiqueta de la denominación, el legislador con este artículo 383.2 del Código Procesal Penal del 2004 ya fue enfático al sostener que la actuación producida en juicio oral no puede sustituirse con la lectura documental, y mucho menos con la incorporación, por decirlo en sentido lato, de evidencia que dé cuenta de la actuación de otra evidencia, ¿ok? Todo lo que se incorpora al juicio oral y lo que se va a practicar en el proceso, en el juicio oral, va a tener previamente que haber superado las exigencias de pertinencia, conducencia y utilidad. Esto es, que deben tener relación directa con el hecho que va a constituir el requerimiento acusatorio, ¿ok? El hecho histórico al cual se refiere el fiscal y que funda justamente su pretensión, su requerimiento acusatorio, ¿ok? En esa medida, las pruebas tienen que ser pertinentes, deben mantener una relación lógica con los hechos aducidos por el Ministerio Público, ¿ok? No es de repito, a partir de este artículo, que el fiscal o el Estado, por decirlo, en tanto que el fiscal es un funcionario del Estado, que el Estado pretenda probar un hecho a partir de una prueba que no esté referida a ese hecho, sino que esté referida, digamos, a la actuación producida en otro escenario, en otro procedimiento. Esa es la regla general. ¿Y por qué remarco esto? Porque dentro de esta regla general, precisamente, la prueba trasladada da cuenta o es una institución probatoria que en realidad debe ser excepcional.
¿ok? Más allá de lo que ha prescrito, en mi opinión, de manera desacertada el artículo 20 de la ley 30.077. Y luego vamos a ver por qué. Pero en estricto, si la regla general es que no se puede oralizar los documentos u actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia ni a la actuación de estas, ¿no? La excepción de esta regla debe estar acompañada de presupuestos concretos que habiliten actuar de manera legítima este tipo de evidencia. ¿Ok? Hasta aquí, estas dos nociones generales. Y un último dato más. Dentro de esta excepcionalidad, por ejemplo, ustedes ya pueden ver el tratamiento de la prueba anticipada, que en realidad es una excepción justamente a la actuación probatoria en juicio, porque luego de producida la prueba anticipada durante el curso de una investigación, lo que en juicio se va a actuar no va a ser ya el testimonio del testigo, quiero ser aquí redundante de manera premeditada, no va a ser el testimonio del órgano de prueba que va a ir a juicio. La actuación en el ámbito de una prueba anticipada va a incidir en el acta generada con ocasión de la práctica de prueba anticipada durante la investigación. Este es el supuesto que, por ejemplo, la norma ha prohibido, pero que, de manera excepcional, sí se admite. Y hay que cuidar de estos límites de las excepciones. ¿Ok? Prueba anticipada, cuando el testigo, dentro de la doctrina se entiende, tiene, digamos, un riesgo inminente en la pérdida de su vida, puede morir, ¿no? El perito, ¿no? El perito está expuesto a una situación similar, ¿no? Padece una grave enfermedad que por razones naturales impiden pues que vaya a esperar a la actuación de juicio oral para lamentablemente no poder posponer esa situación natural, ¿no? Que a todos nosotros en algún momento nos acontecerá como seres humanos. Entonces, estas situaciones excepcionales son las que marcan el derrotero de una prueba anticipada y en esa medida derrotan esta regla general, ¿no? Una regla prohibitiva. ¿Ok? Aquí, ya para cerrar el paréntesis, es discutible, por ejemplo, cuando la norma pone que puede actuarse prueba anticipada cuando se desconozca el paradero del órgano de prueba o cuando hay una amenaza inminente de soborno, de que se le pueda corromper al órgano de prueba. ¿Por qué es desacertado? Porque el Código Procesal Penal ha previsto ya otros mecanismos de protección de testigos de órganos de prueba. Y la pandemia ha demostrado que incluso para la actuación probatoria no es necesario que el órgano de prueba tenga que estar físicamente en el tribunal. En pandemia, en el contexto de la pandemia por la cual hemos padecido, hemos podido advertir que se ha producido la declaración de testigos de órganos de prueba a través de las videoconferencias. Entonces, esto tampoco ya no sería una justificación. Cerrando este paréntesis, vamos a hablar ya propiamente de la prueba trasladada en el proceso penal peruano, pero repito, teniendo en cuenta estos dos conceptos generales, ¿no? ¿Cuál es la función que esperamos del proceso penal y que debemos exigir del proceso penal si somos fiscales, si somos funcionarios públicos, debemos promover, ¿no? Si somos defensores, o somos ciudadanos en general, debemos esperar y exigir que se cumpla. Y dos, en realidad, ¿en qué terreno estamos cuando hablamos de prueba trasladada? ¿Estamos en el terreno de la actividad probatoria como regla general o estamos en el terreno de las excepciones? Un adelanto, estamos en el terreno de las excepciones, porque como ustedes verán, la práctica de prueba trasladada, para efectos, digamos, o dicho de otro modo, la actuación de la prueba trasladada para efectos prácticos va a suponer la actuación de la transcripción o de la copia de una actuación probatoria producida en otro proceso y que es incorporada a un proceso B, ¿no? Y por tanto, esa actuación, esa transcripción no da cuenta directamente del hecho que se quiere probar, sino de la actuación probatoria. Vamos a entrar a esos detalles ya con la lámina que he preparado para esta ocasión. Denme un minuto.
Ok. En cuanto al marco normativo, aquí también miren ustedes qué tan excepcional es esta institución probatoria, que en realidad en nuestro ordenamiento procesal penal desde inicios del siglo, desde la República, en realidad no tenía regulada esta institución. El Código de Procedimientos Penales de 1939, por más que ahora, en mi opinión, de manera infundada, se le critique, se le califique como inquisitiva, tampoco lo regulaba, ¿no? La regulación de la prueba trasladada en el marco del Código de Procedimientos Penales es del siglo XXI. Es el resultado de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 983, promulgada el 21 de julio del 2007, perdón, ¿no? En toda la centuria pasada, el legislador, en realidad, o la técnica legislativa, ha procurado evitar este tratamiento. Quizás porque en la práctica judicial, con el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Lo regular era justamente ya con el tiempo la lectura de piezas. Entonces, si es que lamentablemente esta práctica se normalizó al punto de desplazar la actuación oral de la práctica de prueba en juicio, ¿no? En realidad ya no era necesario quizás regular este artículo. Pero como consecuencia de la reforma procesal penal, que puso bastante énfasis en la reivindicación de los principios de la audiencia, ¿no? Llamémosle oralidad, contradicción y mediación, ¿no? En ese contexto, definitivamente, mantener la práctica de actuaciones probatorias, de las actuaciones del proceso, sí suponía una excepción y merecía una regulación legal que se encuentra finalmente en el artículo 261, modificado, repito, recién en el 2007. Ahora, con relación al modelo procesal penal propuesto por el legislador en el Código Procesal Penal del 2004, también advertimos lo propio. En la versión original no tenemos ningún indicador que permita la actuación de la prueba trasladada. Por lo tanto, regía esta regla que leí hace instantes del artículo 383.2 en este extremo. No cabía bajo ningún término la práctica de prueba sobre la actuación de otra prueba, salvo que fuera un tema de prueba anticipada o prueba preconstituida. Esas instituciones sí estaban reguladas en el Código Procesal Penal del 2004, pero la prueba trasladada no. ¿Cuándo comienza a regularse esta institución probatoria excepcional? En primer lugar, el año 2013, con ocasión justamente de la entrada en vigencia de la Ley 30.077, en cuyo artículo 20 regula varios supuestos, que luego vamos a preguntarnos si en realidad todos ellos dan cuenta de una prueba trasladada, ¿no? Esto, digamos, esta regulación, esta iniciativa legislativa se produjo en un contexto de los delitos de crimen organizado. A decir de la, digamos, de la exposición de motivos de esta ley, estaba pensada para los delitos de crimen organizado vinculados a delitos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, ya en la casuística esto se ha venido ampliando, ¿no? Hay casos que se han dado con ocasión de tráfico ilícito de drogas, la legislación anterior al crimen organizado que era la asociación ilícita, ¿no? Hay casuística que se ha producido al respecto. Y ya propiamente al interior del Código Procesal Penal del 2004, resulta que la incorporación de esta institución se produce prácticamente casi 12 años después de la entrada en vigencia, el 30 de noviembre del 2016. Y hay que anotar esto de manera, si se quiere, ambigua, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 408.1a, ¿no? Que está ubicado dentro del apartado respectivo al procedimiento de colaboración eficaz, este artículo autorizó el uso de las pruebas de la colaboración eficaz en un proceso común ordinario. En realidad, el legislador en este artículo no se atrevió a hablar de prueba trasladada, así que técnicamente podríamos, con el cuidado de caso, sostener que aún esta modificatoria no reguló propiamente la prueba trasladada en los términos del artículo 261 que ustedes pueden ver en el Código de Procedimientos Penales, en los términos de la Ley 30.077 o en los términos incluso del Código Procesal Civil, que desde el 92 ya regulaba la prueba trasladada. No existe una fórmula legal similar.
tampoco hay mención o referencia alguno a algún supuesto de prueba trasladada o traslado de prueba, ¿no? ¿Cuándo aparece esto? Esta mención recién aparece en el Decreto Supremo número 007/2017 que se emite con ocasión justamente de reglamentar la práctica del procedimiento de colaboración eficaz, el año 2017. ¿No? En el artículo 45 se hace referencia expresa ya a la prueba trasladada, ¿no? Y esto en la práctica ha merecido ciertos pronunciamientos hasta cierto punto contradictorios. La Corte Suprema, en el caso Oviedo-Pichotito, sostuvo que en realidad este artículo no regula la prueba trasladada bajo el entendido de que no es una autorización para la incorporación de prueba. ¿Por qué? En realidad lo que este artículo regula es una autorización para la incorporación de actos de investigación. En el caso Pichotito, se discutió este tema con relación a al uso de la evidencia obtenida en un procedimiento de colaboración eficaz para fundar una prisión preventiva. Evidentemente, en el marco de una investigación preparatoria. Entonces, en ese contexto, la Corte Suprema dijo que no, en realidad una cosa es la prueba trasladada y otra cosa es lo que regula este artículo. Y este artículo está pensado para los medios de investigación. Sin embargo, en otro pronunciamiento, la propia Corte Suprema, a partir de la interpretación que hace del mismo artículo, sostiene todo lo contrario y admite que en realidad ese artículo es el marco legal de la prueba trasladada en el ámbito de la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, vemos cómo la técnica legislativa, o si se quiere, para ser justos con la denominación, dentro del universo de la técnica legislativa, en realidad, ¿no? El problema, por una parte, en el ámbito del procedimiento de colaboración eficaz, surge a partir de la iniciativa del propio Poder Ejecutivo, que regula, ¿no? Expresamente en la prueba trasladada en un supuesto donde el legislador, ¿no? A través del Código Procesal Penal, del Decreto Legislativo 1301, no lo ha regulado. O sea, regula un procedimiento que va más allá de lo permitido, de lo previsto en el propio código. Un aspecto que por jerarquía normativa podría ser severamente cuestionado, ¿no? Pero que, sin embargo, en la práctica ello no ha sido así, ¿no? La interpretación, como digo, a nivel de la Corte Suprema ha sido bastante oscilante en este punto y luego vamos a ver también otros aspectos sobre los cuales se han generado estos pronunciamientos judiciales. ¿Cómo podríamos definir ahora a la prueba trasladada? Con todo lo dicho, algo que debemos tomar en cuenta es que en realidad la prueba trasladada es una ficción jurídica, es una creación jurídica. Imaginemos que no existan estos artículos, lo que ven en pantalla. No podríamos hablar de prueba trasladada, en absoluto. Podríamos hablar de pruebas, como cualquier dato de la realidad que tiene capacidad o fuerza epistémica, genera conocimiento. Eso sí, ¿no? Y como cualquier medio, cualquier evidencia puede ser sujeto, ¿no? A una actividad probatoria, puede ser incorporada como un medio de prueba y ser discutida ordinariamente en un proceso penal común. Y si nos olvidamos de todos estos artículos, subsiste la regla prohibitiva de utilizar evidencia de otro proceso en este proceso, en un proceso B, ¿no? Porque lo que se traslade en realidad no va a ser la prueba propiamente. Lo que se traslada es la transcripción o la copia de lo que se haya actuado en el proceso originario, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, es que tratamos de trasladar la declaración producida en el juicio del proceso A al proceso B, en realidad en el proceso B no vamos a discutir la idoneidad del testigo, del órgano de prueba, porque él nunca va a ir, ¿no? Lo que tendremos es la transcripción del acta generado con ocasión del debate y que como cualquier acta va a dar cuenta de ese debate y de lo que en ese momento el testigo haya dicho o no haya dicho. Es un escenario muy distinto a que como partes ya en el proceso, en el juicio oral, tengamos al órgano de prueba en el frente y le pidamos al órgano de prueba que nos narre lo que presenció a través de sus sentidos. Ojo con eso, ¿no? A ver, me dicen que hay problemas con el audio. Doctor, ¿se escucha correctamente?
Ok, ya. Ok, gracias de todos modos por avisar. Igual voy a estar ahí atento. Ya. Entonces, esta es una primera salvedad, ¿no? Es una ficción jurídica, ¿no? Por lo tanto, precisa de una opción legislativa adecuada que le dé esta cobertura. Aquí no es válido sostener tampoco el tema de que mientras no está prohibido, está permitido, porque estamos hablando de una ficción jurídica y como ficción jurídica esto necesita una base legal, ¿no? Y en segundo lugar, ya yendo al contenido, ¿qué es entonces la prueba trasladada? ¿No? En lenguaje sencillo, ¿no? Si se quiere, podríamos definir que es aquella que se practica o admite en otro proceso y que se presenta en copia auténtica o mediante el desglose del original en el proceso B, si es que la ley lo permite. Esta es una definición dada por Davis Echandía. En la misma línea, Giannoni también pone énfasis en la necesidad de que tenga que existir un marco legal. ¿Y por qué? Porque en los ordenamientos que están preocupados por la observancia del principio de oralidad, los principios de audiencia, ¿no? Definitivamente se advierte que este supuesto es una excepción a este principio. Y ahora vamos a ver por qué. En un ánimo de desagregar esta definición que le he dado lectura, me atreví a poner estas líneas, ¿no? Como ficción jurídica, la prueba trasladada comprende un conjunto de actos procesales, o sea, no es, por ejemplo, el testimonio del órgano de prueba llamado testigo ofrecido ante el tribunal y que va a declarar, como lo que vemos en cualquier película. No, en realidad comprende un conjunto de actos procesales. Por ejemplo, hablar de prueba trasladada presupone identificar dos procesos, para empezar, con número de expediente número tal, dos procesos. Supone que la prueba que me interesa incorporar haya sido ya practicada en el proceso A. Supone que lo que voy a incorporar al proceso B no es el testigo, porque si fuera así, en realidad, como fiscal, tendrían legítimamente la potestad de emplazar al testigo en una investigación abierta, de directamente interrogarlo, y lo propio con la defensa. O sea, si hay disponibilidad de los órganos de prueba, no hay necesidad de prueba trasladada. ¿Ok? Es ante la indisponibilidad de estos órganos de pruebas, ante las dificultades materiales, es que se habilita la prueba trasladada. Lo mismo que la prueba anticipada. Si es que se advierte que el testigo, que el órgano de prueba pueda acudir al juicio oral, en realidad no justificaría hablar de prueba anticipada. Pero si se advierte en el caso concreto que el testigo no va a poder ir por razones ajenas a su voluntad, ¿no? Como en los supuestos que indiqué, si se habilita la prueba anticipada, ¿no? Vean ustedes aquí el juego de regla-excepción, ¿no? Y otro punto, decía, comprende el conjunto de actos procesales desplegados por sujetos procesales, naturalmente, ¿no? A efectos de incorporarla en actas y cuya fuente originaria no coincide con la escena del crimen. ¿Qué es lo que vamos a ver en el proceso B respecto de la transcripción de la declaración del testigo? En realidad, quien lo ha transcrito ha sido eventualmente el secretario de audiencias, el especialista de audiencias, o si es un video, será pues ahora que eso está ya por el desarrollo tecnológico más, se ha difundido más, será el video registrado en este momento, que en realidad del 100% del universo, digamos, de la realidad, comprenderá solamente los minutos en donde ese testigo declaró. Y es eso lo que se reproducirá en el proceso B. Lo que se va a advertir en el proceso B es lo que el testigo dijo en el proceso A dentro de esos limitados minutos de registro de audio y video. O, si es que es una transcripción escrita, lo que el secretario judicial o el especialista haya entendido al momento de realizar la transcripción de la declaración, y finalmente eso es lo que se valorará, practicará en el proceso B. Pero en absoluto, el acta no sustituye la prueba. El especialista de causa o el video no es prueba del hecho que se realizó con ocasión de la presunta comisión del delito. Es prueba de la realización de una actuación judicial en donde hubo un testigo, un órgano de prueba que declaró lo que percibió y sobre el cual las partes discutieron. ¿Ok? El acta no sustituye pruebas, ¿no? Entonces, hasta aquí vemos nuevamente el carácter excepcional.
En doctrina se ha desarrollado también ciertos fundamentos con relación a la prueba trasladada, porque, claro, o sea, el carácter excepcional no se funda únicamente en el hecho de que el legislador lo haya dicho. Debemos, como juristas, debemos preguntarnos también cuál es la razón que subyace a esa opción legislativa, ¿no? Y en doctrina se ha identificado hasta 3 valores constitucionales que podrían fundamentar y que fundamenten, en efecto, la prueba trasladada. Están en este nivel el principio de unidad jurisdiccional, está el derecho a la libertad probatoria y el principio de bilateralidad. Ahora sí me dicen que se cortó el audio. A ver, Doctor, ¿se escucha correctamente? a ver, por si acaso, deme unos minutos. Sí, doctor, me avisa. Sí, a ver, voy a cambiar el audífono. O a ver, si se escucha, me dice. Carlos, de repente es tu audio. O la red, quizás. Bueno, ok, ya. Entonces decía aquí están estos 3 principios. Unidad jurisdiccional, derecho a la libertad probatoria y principio de bilateralidad. ¿Qué quiere decir principio de unidad jurisdiccional? Esto en realidad viene estrechamente relacionado con el concepto de poder jurisdiccional, ¿no? Si es que el poder jurisdiccional es único a lo largo del territorio nacional, se entiende que todo lo producido en el ejercicio de ese poder jurisdiccional debe mantener sus efectos, ¿no? Los efectos erga omnes, ¿no? De cualquier decisión judicial, por ejemplo, ¿no? Y en materia probatoria, de las prácticas probatorias producidas al interior de una audiencia, ¿no? Ahora, esto como regla general también tiene sus límites, límites que vamos a ver en la siguiente lámina cuando hablemos de los presupuestos, porque si es que no hubiera límites, en realidad podríamos terminar en un escenario en el cual lo que se decide en un tribunal automáticamente puede sustituir otros hechos sobre los cuales también se haya discutido en ese tribunal. Y eso, a decir verdad, no es así porque también están los otros fundamentos, los otros valores constitucionales, la libertad probatoria y el principio de bilateralidad. Y otra cosa que también quiero llamar la atención aquí, sobre el principio de unidad jurisdiccional, a propósito justamente de la opción legislativa dada por el Ejecutivo en el reglamento de procedimiento de colaboración eficaz. En ese reglamento se dice que la evidencia o la declaración producida con ocasión del procedimiento de colaboración eficaz valdrá como prueba trasladada o se incorporará como prueba trasladada al proceso penal común. Ahora, ¿qué evidencia? En el caso Pichotito se tenía, digamos que soy fiscal y tengo el colaborador eficaz al frente. Él narra su versión y yo levanto el acta de su versión, ¿no? El reglamento me autoriza a mí como fiscal a desglosar el 100% de la versión del colaborador en función, digamos, del criterio de pertinencia que yo considere en atención a cada caso sobre el cual yo considero que esta declaración puede ser útil. Y en esa medida yo, del 100%, por poner un número, el 25% será utilidad para la investigación A, el 30% será de utilidad para la investigación B y el otro 45% para la investigación C. ¿Cuál es el resultado? Que las partes en esos procesos no tienen conocimiento del 100% del acta. Tienen conocimiento solamente de la parte que yo como fiscal discrecionalmente transcribí y elevé en acta y remití copia a las respectivas investigaciones, ¿no? Si esto fuera así, ¿no? O dicho, si esto es así, la pregunta que surge del principio de unidad jurisdiccional, digamos, ya proyectándonos a una sentencia, es la siguiente, ¿no? Mire, adelantándome en la siguiente lámina, la razón de ser de que se exija que la práctica de la prueba sea producida en un proceso judicial, se entiende porque ese proceso judicial o el ejercicio de la jurisdicción en ese proceso judicial, estoy utilizando adrede esta redundancia, ¿no? Supone el ejercicio de los 5 poderes de la jurisdicción: notio, vocatio, iudicio, coercio y executio. Esa declaración que se dio no solo porque el testigo o el perito tiene el deber de decir la verdad, sino porque el juez lo puede conminar a hacerlo,
le puede y le debe obligar a decir la verdad, salvo que lo que vayan a decir sea incriminatorios para su persona. Hay una conminación, normativamente hablando, con relación a los órganos de prueba. Otro dato, si ellos tergiversan su verdad, su declaración, alteran la verdad, pueden cometer delito. Entonces, el mismo ordenamiento ha procurado que las declaraciones producidas en un proceso judicial estén acompañadas de todas estas garantías. Porque de ese modo, lo que se produzca, el resultado, ¿no? Lo que se produzca con ocasión de la actuación en juicio, ¿no? En tanto que se respetó, en tanto que se acompañó con todas estas garantías, va a dar cierta fiabilidad de lo dicho. ¿Qué pasa si es que luego, bueno, ojo, esto se produce cuando el testigo ya no puede acudir, ¿no? Entonces ya no tenemos testigos, tenemos su declaración. Entonces ya no hay un condicionamiento, ¿no? ¿Y qué pasa, digamos, si es que, bueno, el testigo, ¿no? No puede declarar en el proceso B, no porque ha fallecido, sino porque sí tiene una salud bastante delicada que le impide ya, digamos, mantenerse por sí mismo, ¿no? O tiene ya hasta cierto punto ciertas lagunas mentales, ¿no? Entonces, en esos escenarios se puede hacer uso de la declaración a través de la prueba trasladada. Y aquí va el supuesto. ¿Qué pasa si es que por alguna razón este testigo mejora su condición de salud? O sea, se desvanece ese impedimento para que ese testigo pueda declarar. Hola, Rosas. Hola. A ver, a ver. Entonces decía, ¿qué pasa si es que este testigo, ¿no? Mejora su condición de salud, está en condiciones de declarar? ¿Se tendría que mantener la prueba trasladada o se tendría que llamar al testigo? Evidentemente, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, se tendría que preferir al órgano de prueba, ¿no? Por la regla general que leí al inicio de mi intervención. Pero ¿qué pasa con la colaboración eficaz? ¿No? Se dice, bueno, hay una sentencia, y si hay una sentencia es porque hubo ejercicio de la función jurisdiccional. En realidad, ¿hubo ejercicio de la función jurisdiccional? En una sentencia de colaboración eficaz se produce la executio. O sea, el juez está en condiciones de obligar al, al colaborador, ¿no? Con ya sentencia homologada, de cumplir con su obligación. Evidentemente no. Las consecuencias del incumplimiento de un acuerdo de colaboración eficaz sencillamente es que el colaborador pierde su beneficio. Punto. ¿Cometió delito? No, no cometió delito. Se retrotrae todo, naturalmente, porque los presupuestos de la colaboración se han desvanecido, ¿no? Y uno de los presupuestos es la delación. Y dentro de la delación está la obligación del colaborador de actuar en juicio oral. Si no lo cumple, se desvanece, de acuerdo a la opción legislativa que tenemos. Pero eso técnicamente no es un executio. Si vemos en un proceso judicial ordinario, el executio va más allá. El juez, frente al testigo que está mintiendo, el juez lo puede amonestar, lo puede advertir. Y si ya ve que evidentemente el testigo está alterando los hechos, ya remite copia certificada y se abre un proceso por el delito de falsa declaración. Hay mecanismos coercitivos que, que el Poder Jurisdiccional puede realizar en un proceso judicial, pero que un procedimiento de colaboración eficaz es ciertamente discutible. Y si es ciertamente discutible, luego la pregunta que cae de madura es, ¿podríamos hablar propiamente de prueba trasladada de un procedimiento de colaboración eficaz a un proceso penal común ordinario? Este principio, evidentemente, en mi opinión, es bastante discutible. Principio de unidad jurisdiccional. Luego está el derecho a la libertad probatoria. El derecho a la libertad probatoria da cuenta de que las partes tienen, valga la redundancia, la libertad, tienen la plena discrecionalidad para utilizar cualquier medio probatorio autorizado por ley. Nótese aquí también esta característica, ¿no? Decía, es una ficción jurídica, autorizada por ley, ¿no? Para poder reclamar su derecho. Y siempre y cuando es el uso de esta evidencia, de este elemento epistémico,
no suponga la violación de algún derecho fundamental. Nótese ahí la otra función que también indiqué sobre el proceso penal, ¿no? El proceso penal tiene como función dar eficacia al cumplimiento de las garantías constitucionales. Finalmente, y no menos importante, es el principio de bilateralidad. Este principio, que aparentemente se reduce en los manuales a un principio de procedimiento, en realidad, a decir de Couture o a decir de Jean-Paul Taboada Pilco, en realidad definen el modelo procesal penal. ¿Y por qué lo hacen? Porque en realidad, como diría Taboada Pilco, el contradictorio al cual está estrechamente vinculada la bilateralidad, ¿no? Define el método estructural del proceso para descubrir la verdad bajo el método de ensayo-error. Couture, ¿qué nos dice? Esta exigencia no es un problema de métodos prácticos, no es un tema de procedimiento para la obtención de prueba. Por el contrario, va a definir el modelo ideológico que subyace al proceso penal. Es un proceso penal coherente con un modelo democrático. Si estuviéramos en un modelo autoritario, en donde no es imprescindible la participación de todos en igualdad de condiciones, sería francamente innecesario hablar de bilateralidad o contradictorio. En un modelo autoritario, digamos, el amo y señor de toda la persecución penal sería el Estado, a través de un único funcionario. Ya cada quien puede ponerle el nombre que quiera, pero solamente es un solo funcionario. En un modelo democrático, en realidad lo característico es que el proceso penal deba ser contradictorio, y esto, no obstante que estamos en el ámbito de la excepción, ¿no? También tiene que respetarse cuando se habla de prueba trasladada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para efectos prácticos, que en virtud de este principio no se puede pretender la incorporación de prueba trasladada para actuar esta contra aquel que no intervino en el proceso de origen. Por lo dicho en un comienzo, si es que se incorpora en el proceso B una prueba trasladada del proceso A, digamos, en donde yo no fui parte, definitivamente yo podré controvertirlo, sí lo podré hacer, podré oponerme, sí lo podré hacer, pero ¿oponerme a qué? A la transcripción, al registro en audio y video, no al órgano de prueba. No, no hay un contradictorio pleno. Incluso en el ámbito de la prueba anticipada, el contradictorio es mejor observado, porque todas las partes pueden intervenir en la audiencia de prueba anticipada, y las mismas serán las que luego intervengan en el juicio oral. Pero en una prueba preconstituida, ojo, aquí una nota, esto no ha sido observado en la ley 30.077, porque no ha puesto límite. Luego vamos a ver ya el contenido del artículo en el tiempo que nos dé. Los presupuestos. En la Corte Suprema, allí en el 2016, ¿no? Miren ustedes, antes de la entrada en vigencia del reglamento, el Decreto Supremo 007/2017, ya decía, la prueba trasladada debe ser excepcional, puesto que se trata de una prueba generada en un primer proceso, la cual es extraída de esta e insertada en un segundo proceso distinto, puesto que la inmediación del juez del primer proceso, el cual es uno diferente del juez del segundo proceso, quien finalmente será el encargado de utilizarla como sustento para la imposición de una condena. Ojo, yo hablaba de contradicción. Aquí la Corte Suprema se preocupó por la inmediación. La inmediación en su acepción subjetiva, ¿no? Que debe haber identidad entre el juez que dirigió la actuación probatoria, ¿no? Y el juez que sentencia. En la prueba anticipada, perdón, en la prueba trasladada, evidentemente no existe esto. El juez que presenció, ¿no? Y que dirigió la actuación del órgano de prueba en el proceso A fue el juez A. El juez que va a dirigir la actuación probatoria en el proceso B será el juez B. ¿Pero respecto de qué? No del órgano de prueba, repito, sino de lo que se haya trasladado en copia o en registro en audio y video. Hay una cierta flexibilización con la inmediación, pero que es atendible en tanto que se respeten también los límites. Y ahora, ¿cuáles son los presupuestos? ¿No? Dentro de esta excepcionalidad, la prueba trasladada, ¿no? Opera respecto de aquellas pruebas admitidas y practicadas en un proceso fuente. Con esto, de antemano, decimos y podemos sostener categóricamente que no será prueba trasladada
digamos, la incorporación de evidencia que se encuentra en etapa de investigación preparatoria. Profesor, ¿pero eso quiere decir que no podemos trasladar prueba? No, en absoluto. Veamos nosotros lo siguiente. A ver, veamos lo siguiente. ¿No? Tenemos dos, digamos, dentro del ordenamiento, tenemos dos procesos. Cada proceso tiene su estructura, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, ¿no? Entonces, la prueba trasladada, ustedes habrán visto que está pensada más para las pruebas admitidas y producidas en juicio, ¿no? ¿Qué pasa con la evidencia que se encuentra en etapa de investigación preparatoria? En realidad, esto no necesitaría pasar por el filtro de una prueba trasladada. Imaginemos ustedes, fiscales, ¿no? Los fiscales que están a nivel de diligencias preliminares, tener que realizar todo el procedimiento de prueba trasladada para incorporar información que se encuentra en otra carpeta fiscal, siendo el Ministerio Público autónomo, ¿no? Y rigiéndose por el principio de unidad, sería innecesario hablar de prueba trasladada. Basta el artículo 138.2 del Código Procesal Penal, que prescribe la facultad que tiene el Ministerio Público para solicitar a sus homónimos, ¿no? La información que consta en otra carpeta fiscal, ¿no? Y eso, digamos, es una facultad que el legislador le ha previsto para el Ministerio Público y que no es prueba trasladada, evidentemente. ¿Por qué no es prueba trasladada? Porque, y ahí sí acertó la Corte Suprema, lo que se incorpora en fase de investigación preparatoria constituye un acto de investigación. Es un medio de investigación respecto al cual la defensa no solamente tiene la posibilidad de oponerse, tiene la posibilidad de producir mayores elementos de convicción. Estamos en investigación, ¿no? Aquí sí se puede hacer. Pero en una etapa ya de juicio oral, evidentemente no se puede ya autorizar a ninguna de las partes trasladar esto porque esto desnaturalizaría la misma dinámica del juicio oral. En una investigación preparatoria es sencillamente válido sostener esto. ¿Y qué pasa con la colaboración eficaz? Bueno, con la colaboración eficaz también sucede lo mismo. Toda vez que es un procedimiento, ¿no? Más allá de la denominación del legislador de empeñarse en hablar de proceso, es un procedimiento porque no se da este ejercicio pleno de la función jurisdiccional, ¿no? Y otras razones más que luego podríamos conversar. Eh, esa remisión de evidencia de un procedimiento de colaboración eficaz a un proceso penal común ya tiene un marco legal justamente en el artículo 481A, en donde el legislador, de manera acertada para no confundir términos, no se preocupó en hablar de prueba trasladada, porque no es prueba trasladada. Lo propio sucede con la remisión de información de un procedimiento administrativo a un procedimiento penal, a una investigación. El fiscal está en la facultad de hacerlo, ¿no? Imaginemos un delito de contaminación ambiental o un delito de una investigación por delito de defraudación tributaria. El fiscal no necesita apelar al artículo 20 de la ley 30.077 o al 261 del Código de Procedimientos Penales para requerir a la SUNAT que le envíe informes, el resultado de un informe de fiscalización, de un procedimiento de fiscalización tributaria. Es su facultad, es la facultad del Ministerio Público requerir esa información y se incorporará como acto de investigación dentro de un proceso ampliamente ordinario, y eso es lo regular. Recuerdan ustedes, decía, la prueba trasladada es la excepción. Y sobre texto de la prueba trasladada hay que tener cuidado de no extender el término, porque luego sí se desnaturaliza la institución misma, ¿no? Al utilizar la prueba trasladada para supuestos que realmente no lo merecen. El otro presupuesto está en torno a que la prueba trasladada debe promoverse contra aquel que participó en el proceso fuente y por tanto tuvo la posibilidad de controlar su producción, ¿no? Esto es un desagregado del principio de bilateralidad. Pueden utilizarse prueba trasladada en mi contra, en tanto que yo en el proceso originario haya estado en condiciones de oponerme a esa evidencia. Porque sí pude intervenir, pude interrogar, contrainterrogar al órgano de prueba, y cuya declaración ahora quiere utilizarse en mi contra. Eso es perfectamente válido, y esto no es una novedad. Este supuesto, por ejemplo, ya lo decía Bentham.
allá me parece en el siglo XIX, ¿no? No tengo la fecha exacta, pero ya, o sea, ya desde hace mucho tiempo, Bentham se ponía justamente en este supuesto, ¿no? En esta exigencia. Luego se tiene, por último, que la prueba trasladada procede respecto de aquellas pruebas cuya actuación es imposible en el proceso receptor, por lo que indiqué, ¿no? Si es que es posible que el órgano de prueba puede acudir al juicio oral, será suficiente que sea emplazado y sea tratado como tal. Ya no salimos del terreno de la prueba trasladada. Si estamos pretendiendo incorporar, ¿qué es lo que dice la norma? Que se puede operar como prueba trasladada la prueba documental. La pregunta que subyace aquí es ¿por qué hablamos de prueba trasladada y no de remisión de copias? Pues si es prueba documental. ¿No? O sea, ¿por qué ampliar tanto el supuesto de la prueba trasladada al punto de desnaturalizarlo y correr el riesgo de ordinarizar su práctica, cuando vemos que esto es verdaderamente excepcional? Me interesan los documentos que constan en el expediente tal. Bueno, se pide la remisión de copias correspondiente de las actuaciones que están ahí. Ahora, otro caso, otro supuesto totalmente distinto es si es que esa prueba documental que me interesaba incorporar el proceso B se ha, digamos, deteriorado, ¿no? Estamos hablando de un proceso civil que se inició en el siglo XIX y que me interesa porque estamos discutiendo un tema de patentes, poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Con el proceso penal estamos discutiendo un tema de falsificación de cuadros, unos cuadros pero que son de la edad de hace más de 200 años y vemos que esa evidencia está deteriorada, entonces ahí sí puede utilizarse la prueba trasladada, ¿no? Pero si no es este supuesto, se sigue las reglas generales de un proceso penal común. Este es, digamos, los criterios que la Corte Suprema de alguna otra forma ha desarrollado, ¿no? Por un lado, dijo, ¿no? Que la declaración instructiva de un proceso no puede ser incorporada como prueba trasladada a otro proceso. Y evidentemente, ¿por qué? Porque la declaración instructiva da cuenta de la versión del investigado, ¿no? Y si el investigado, valga la redundancia, es investigado en un proceso, bueno, está su declaración que puede, o mejor dicho, está él que puede ser sometido al interrogatorio y contrainterrogatorio. Sería innecesario hablar de pretender trasladar la declaración instructiva. Me interesa como fiscal o como defensa sacar alguna información del investigado, bueno, se le pregunta directamente. En todo momento, él tiene su derecho a guardar silencio y lo puede hacer, ¿no? Dos, la carpeta fiscal ni la providencia de un proceso tienen valor probatorio como prueba trasladada, porque respectivamente comprende una diversidad de actos de investigación no individualizada y supone el pronunciamiento de un funcionario al interior de un procedimiento abierto que no puede sustituir la prueba, evidentemente. Aquí hay que tener cuidado en no confundir lo que es la prueba relacionada con el hecho mismo y los pronunciamientos del Ministerio Público, que por más autoridad que sea, sus pronunciamientos están circunscritos a la investigación que él dirige, pero sus pronunciamientos en absoluto no van a sustituir la prueba. Lo mismo que el escrito de la defensa, ¿no? El escrito del defensor no sustituye en absoluto la versión que puede dar su cliente o lo que puede decir un testigo, ¿no? Una cosa son las actuaciones procesales y otra cosa es propiamente la prueba. Y en esa medida la providencia no puede ser utilizada como prueba trasladada. ¿Cuándo podría ser utilizada? Pienso cuando se discute la autenticidad de esa providencia, ¿no? Ya estamos en un terreno distinto, en donde lo que se discute es la falsedad o no de esa providencia, ¿no? Bueno, ahí podría darse ese supuesto. Luego se dio este criterio en la Corte Suprema que ya había adelantado a propósito del Decreto Supremo 007-2017, donde la Corte Suprema dijo que este reglamento autoriza la incorporación de la transcripción de la declaración del colaborador eficaz como documental pública y medio de investigación. Al mismo tiempo, ¿no? O mejor dicho, claro, al mismo tiempo, un año antes, ¿no? La propia Corte Suprema había dicho que en realidad, en virtud de ese artículo, ¿no? Lo que se produce es prueba trasladada.
En el caso, en la sentencia casatoria 1796-2018, habló de que sí se puede utilizar como prueba trasladada. En el 292-2019 dijo que no, ¿no? Pronunciamientos contradictorios surgidos a partir de este reglamento. Finalmente, algunos casos prácticos, ¿no? A modo de pregunta, la prueba trasladada implica que se puede trasladar la prueba, valga la redundancia, actuada con participación judicial. ¿Ok? ¿Es legítimo trasladar elementos de convicción realizados solo en sede fiscal? O sea, estamos en una investigación, en el proceso, dentro del proceso A, el estado del proceso A es que está en investigación. Yo tengo un proceso B, ¿no? En ese caso, ¿corresponde o no hablar de prueba trasladada? En realidad, no, porque está el 138 del Código Procesal Penal, que faculta al Ministerio Público a requerir esa información de manera directa, ¿no? ¿Es admisible incorporar como prueba trasladada la declaración eficaz del proceso penal común? En mi opinión, no. Y otra razón más es porque en realidad la colaboración eficaz no constituye proceso, es un procedimiento. Razón de ello se entiende en los efectos condicionados de la misma sentencia de homologación, ¿no? Condicionados al cumplimiento de las partes. Imaginemos, imaginémonos, perdón, que estemos dentro de un proceso ordinario y digamos que la ejecución de una sentencia condenatoria está condicionada a la actuación de las partes. No, en realidad eso sería un absurdo jurídico, ¿no? Bueno, están las penas suspendidas, ¿no? Bueno, pero esas penas suspendidas siempre están en pro de que si se incumple, el juez va a efectivizar la pena. Ejerce la executio. Es un poder propio de la jurisdicción. Pero ¿qué pasa si el colaborador incumple su obligación? ¿El juez lo va a condenar a una efectiva en absoluto? No. Sencillamente se pierden los beneficios y se retrotraerá la causa y él será procesado como corresponde. Pero no está esa ejecución. ¿Es admisible utilizar como prueba trasladada la declaración del colaborador eficaz no corroborada en un incidente de prisión preventiva? Bueno, si es que se está hablando de la declaración, en realidad tampoco, porque decía que si es un procedimiento, basta el artículo 481A que faculta la incorporación directa de esta evidencia, ¿no? O de la declaración corroborada, claro está, pero sin llegar a hablar propiamente de prueba trasladada. ¿Es legítimo trasladar sentencias o sus considerando como prueba trasladada? Este es un tema bastante polémico, ¿no? El legislador lo ha regulado como un supuesto expreso, ¿no? Me parece en el inciso 2, 3 de la ley, del artículo 20 de la ley 30.077. Y digo que es polémico porque, por ejemplo, el respecto Armenta Deu se refiere al tema como bajo el término del efecto reflejo de la cosa juzgada, pero curiosamente válido en el ámbito civil, ¿no? En el ámbito penal, sí que este supuesto es bastante discutible, porque repito, si lo medular en el proceso penal y recapitulando, ¿no? La función que esperamos del proceso penal como aquel que se debe encargar de darle contenido a las garantías constitucionales, si lo fundamental es el contradictorio, la oralidad, la inmediación, ¿no? Al momento de trasladar una sentencia, pueden suceder dos escenarios. Si lo tratamos como prueba, primero, la sentencia está sujeta a la imposibilidad de que su fuente acuda. La fuente de la sentencia es el juez, que la elaboró y la suscribió. Él presenció, él es testigo técnicamente de la actuación judicial, ¿no? Escenario uno, si lo tratamos como prueba, en realidad no estamos en un supuesto de indisponibilidad probatoria. El juez tendría que acudir. Y eso ya de por sí desnaturalizaría el mismo ordenamiento, porque estaríamos dando lugar a que los jueces eventualmente puedan ser emplazados como testigos en todos los supuestos en donde emitan sentencia. Y es algo que se espera del juez, ¿no? O sea, todo juez que emite sentencia puede ser expuesto luego a ser tratado como testigo, ¿no? Y ya nos salimos definitivamente de la prueba trasladada. Escenario B, ya no prescindamos de los jueces, pero tenemos la sentencia al frente. ¿Cómo se operativiza el contradictorio con relación a una sentencia que tiene efecto de cosa juzgada? El juez B estaría en condiciones de decir que lo que el juez A decretó por probado para el juez B no está probado.
ese supuesto se habilita así en una acción de revisión, en donde los términos de una sentencia pueden ser rebatidos a través de la acción de revisión y merecerá la nulidad de la sentencia, ¿no?, discutida por una acción de revisión para que se reabra el proceso. Pero definitivamente ya este escenario, que no es posible en este contexto de la prueba trasladada, va a suponer una indefensión por parte del acusado o por parte de la parte contra quien se quiere usar esa sentencia. ¿Por qué? Porque en el escenario de que esta persona, esta parte, pueda haber probado que esa sentencia recoge hechos falsos, el juez no va a estar en competencia, ¿no? Escenario uno, no va a tener la competencia para decir esa sentencia es nula, porque no es un recurso. Pero por otro lado, tampoco va a poder decir, bueno, yo para mí esto es distinto, ¿no? Porque eso desnaturalizaría el efecto propio de la cosa juzgada en el ámbito penal. Estas razones han llevado en España que Armentadeo hable del efecto reflejo de la cosa juzgada, pero con cierto cuidado y limitándolo a asuntos civiles, ¿no? Bueno, corresponde promover, vía prueba trasladada, el tratamiento de la evidencia obtenida en una investigación a cuyo término el fiscal decidió archivar y remitir copia certificada a la fiscalía de turno para la incoación por un delito distinto. Este caso se dio en la sentencia casatoria 1251/2019 y el caso es el siguiente. Al día de hoy se abre una investigación por delito de tráfico ilícito de drogas. Soy fiscal, aperturo mis diligencias preliminares. Dentro del contexto de la preliminar, consigo escuchas telefónicas, hago con la policía, se hace un informe de seguimiento, ¿no? Todos los procedimientos especiales, las diligencias especiales. Concluyo mi diligencia preliminar y no encuentro evidencia para tráfico ilícito, pero sí advierto que en el curso habían ciertos funcionarios que estaban coludidos con estas personas investigadas y que podría dar lugar a un cohecho. Si yo soy fiscal de tráfico ilícito de drogas, no puedo ampliar mi investigación. Archivo el tráfico ilícito y derivo al fiscal competente, ¿no? Abre sus diligencias preliminares y en este caso, el fiscal especializado en corrupción de funcionario continúa el proceso hasta juicio oral. Entonces, la discusión que llegó a la Corte Suprema es, obviamente, de los sentenciados, ¿no? Si la evidencia que yo, fiscal de tráfico ilícito de drogas, obtuve en mis diligencias preliminares, deben ser incorporadas al proceso de corrupción de funcionarios por prueba trasladada, sí o no. El criterio que ha tenido aquí la Corte Suprema bastante acertado ha sido negativo. No. ¿Por qué? Porque, primero, por el principio de unidad de investigación. Los hechos dan cuenta de una misma unidad de hecho. Y dos, no son procesos judiciales independientes. Las diligencias preliminares no es un proceso judicial, una investigación fiscal que, como cualquier otra, puede ser objeto de requerimiento de información o remisión de información a nivel de la misma fiscalía, sin necesidad de discutir si es o no es prueba trasladada, sencillamente no lo es. Es una facultad ordinaria del Ministerio Público, ¿no? Entonces, fue ese el criterio que se dio en esa sentencia, bastante acertado. El juez de juzgamiento puede incorporar de oficio la evidencia actuada en otro proceso a través de la prueba trasladada. Este tema no se discutió lamentablemente, se alegó en el auto casatorio 283/2018, Lambayeque, que al final fue declarado inadmisible. La Corte Suprema no se pronunció al respecto, pero más allá, digamos, del modo como se planteó el tema, sí pudo haber sido interesante, ¿no? El legislador ha facultado la prueba de oficio, ¿no? Y en doctrina, en un ánimo de limitar la prueba de oficio, se dijo, la prueba de oficio va a ser aquella que sea prueba sobre prueba, ¿no? Y siempre y cuando se trata de evidencia que las partes no tenían, sobre las cuales las partes no tenían conocimiento. Si es que nosotros sostenemos que la prueba trasladada presupone que alguna de las partes, o al menos una, este, participó en el proceso penal originario, estamos ya dando por entendido que esa parte conocía ese proceso, esa evidencia. Y en esa medida, al menos, no podría en primera línea promoverse de oficio una prueba trasladada. No, al menos como prueba trasladada. ¿No? Podría quizás como prueba de oficio propiamente, ¿no? Pero
ya no es, digamos, esta remisión de prueba trasladada, porque repito, si hay identidad parcial o total de las partes, es todo entender que las partes conocían de esa evidencia. Y la prueba de oficio en primera instancia no podría ser ordenada para suplir, digamos, la negligencia que la parte pudo haber tenido, ¿no? En no ofrecer una prueba cuyo conocimiento sí lo tenía. El fiscal o el acusado sabía de esa prueba al momento de ofrecer, al momento de producirse la etapa intermedia, si lo sabían, no se puede sustituir la actuación de las partes, ¿no? Finalmente, se puede incorporar prueba trasladada, vía prueba trasladada, la evidencia no admitida ni actuada en el proceso penal originario. Este tema también es un asunto pendiente. En lo particular no encontré fuente en doctrina, todavía no llega a hallar. Ha sido aducido en este auto casatorio 899-2018, pero que en primera línea pareciera que no sería posible, porque la inadmisión de la prueba quiere decir que esta no se practicó, ¿no? O al menos que esa inadmisión tenga que ver o se funde en razones de prueba prohibida, ¿no? No se admite la prueba en el proceso originario porque se advierte que esa prueba se obtuvo en vulneración de derechos fundamentales. Evidentemente esa prueba no se va a poder trasladar al otro proceso a través del procedimiento que estamos indicando, ¿no? Pero si esa prueba ha sido inadmitida por impertinente, bueno, ahí sí quizás podría haber una mayor discusión que merecería de pronto un análisis más detallado del caso, ¿no? Como es un auto casatorio, en realidad no hay muchos elementos tampoco para poder tener para poder realizar un análisis más detallado al respecto. Pero que queda como ejemplo de que esta institución probatoria, siendo excepcional, presenta problemas vinculados ya a la parte operativa y cuya interpretación que se realice de esta puede o bien legitimar el sistema procesal penal adoptado por el legislador o puede, por el contrario, desfigurar, desnaturalizar el modelo procesal penal adoptado, ¿no? Porque una interpretación extensiva, eh, nada estricta de estos presupuestos puede llegar al punto de sustituir la práctica de prueba oral con mediación y contradicción en juicio por la práctica de actuaciones producidas en otro proceso, casi salvando las distancias, lo que vemos ahora con el uso de la colaboración eficaz, ¿no? Al menos por lo que se trasciende en los medios, el uso eh, en algunos casos exacerbado o bastante flexible de los presupuestos de la colaboración eficaz puede llevar, lo dice, eh, como se dice en Brasil, a la desnaturalización misma del sistema, ¿no? Y eso sí es el riesgo justamente de estos supuestos excepcionales, ¿no? En tanto que seamos conscientes que son verdaderos mecanismos de excepción y los trabajemos como tal, entiendo, no va a haber ningún riesgo con que el proceso alcance su función primordial, que es la efectivización de las garantías constitucionales. Bueno, chicos, me pasé unos minutos más de la hora indicada, así es que estoy atento a sus preguntas si es que hubiera alguna duda al respecto. Sí, doctor, muchas gracias por la presentación del día de hoy. No hay preguntas, pero ¿qué libro, artículo, autor nos podría recomendar para adentrarnos en el tema del día de hoy? Em, Como libro propiamente, o sea, no he ubicado o sea, un texto que propiamente desarrolle el tema. Si hay artículos especializados, ¿no? Algo antiguo de David Sechandía, de Jeremy Bentham. Eh, a nivel nacional está el de doctor Roberto, creo que por aquí, justamente es su apellido. No, Clave Pablo Sánchez, bueno, ahí tengo también un texto que escribí hace un tiempo sobre el respecto, Roberto Vilches,
¿no? Que también escribió sobre el tema. Y nada, es un tema todavía por profundizar, como digo, no ubiqué un libro propiamente. Hay comentarios y, bueno, la casuística que todavía se está dando poco a poco, ¿no? Recordemos que es una institución reciente también, ¿no? En nuestro medio, en el ámbito penal, la regulación viene del 2013 en adelante. Técnicamente tiene 9 años de vida. Quizás, no, y de hecho, la colaboración eficaz como institución tiene mucho más años de antigüedad en el ámbito penal, que es desde el fin de del 80, ¿no? Con la legislación especial y ya en el Código del 2004. Esta institución es reciente, pero sí hay que tener cuidado, bueno, con su carácter excepcional, ¿no? Bueno, Sí, doctor, muchas gracias por la recomendación y muchas gracias por el desarrollo del día de hoy de la clase. De parte de Biloyer, agradecerle y esperamos verlo muy pronto por aquí. Muchas gracias, doctor. gracias a ustedes. Gracias, doctor. Muy Bueno, buenas buenas noches. noches. Buenas noches.